Y otra cosa que vamos a hablar va a ser de la crisis de los misiles. Una crisis en la que casi el mundo se acaba y quedamos como Fallout 3. Ahí con la radiación y matando mutarachas. O sea, es que Sí. estuvimos a punto de pulsar el botón. O sea, fue unos momentos jodidos de la humanidad. Algo parecido a lo que estamos viendo ahora con Ucrania y Rusia, con todas estas amenazas. Pues algo parecido pasó con Cuba. De hecho, para entender un poquito esto, el 16 de octubre de 1962, más George Bundy le comunica a JFK, a John Kennedy, que un avión espía U-2 de la Fuerza Norteamericana había sobrevolado San Cristóbal, provincia del Pinar del Río. Cuando regresó este avión a la base y se revisaron los carretes, se dieron cuenta que en la zona se había levantado una instalación militar con rampas de lanzamiento para misiles nucleares, de fabricación soviética, con capacidad para alcanzar y borrar del mapa la Casa Blanca y cualquier otro punto de Estados Unidos. El avión espía que sobrevolaba sobre aviso, ya que la CIA venía alertando desde hacía meses a Kennedy de la presencia de la URSS en Cuba. La información fue proporcionada por agentes infiltrados en la isla y disidentes llegados al exilio. A ver, yo no me sé muy bien esa historia, pero sé que eso de los misiles fue todo un, ¿cómo decirlo? Un favor que le hizo Fidel a tampoco sé quién. Sé que hizo un favor. Sé que fue un favor que, como un salve que le tiró a alguien, ¿viste? Y los puso. Entonces, ¿qué pasó? Después, cuando el tema de que el acuerdo, ¿viste? El acuerdo de tal, de que él propuso a Estados Unidos y Rusia que si dejaba tranquilo a Cuba, sacaba los misiles, etcétera. Ahí fue donde de verdad empezó el conflicto fuerte, ¿verdad? Porque tú, Cuba, así a Estados Unidos le dijo Cuba, o sea, tú dejaste que pusieran misiles contra mí, ahora que quitaron los misiles calienta, porque ahora te voy a quemar, te voy a Claro. meter restricciones, te voy a esto y lo otro, ¿ves? Fue lo jodido. Sí, 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 fue ese momento jodido y de hecho los misiles se grabó todo, o sea, grabó todo, toda la Sí, situación. sí, eso Claro, fue, tener misiles nucleares apuntando a todo tu territorio, Es literalmente claro, una advertencia de guerra, una amenaza. sí, una sí, advertencia, una amenaza. Y con esto llegamos a esto llegamos para hacer un pequeño flashback. 2 años atrás, en 1960, la actitud retadora de Castro con Estados Unidos, lo que me acabas de comentar, hizo que Eisenhower de Estados Unidos bajase al mínimo la cuota azucarera, principalmente fuente de ingresos de la isla. Fidel no tardó en encontrar a un sustituto, Nikita Khrushchev. Nikita ni pongo, vaya Ni nombres le quitan ni ponen pongo. a estos sí, rusos sí, de la URSS, ojo, que iría acompañado de un protectorado militar. En plena Guerra Fría y tener una base de la URSS a escasos kilómetros de tu nación no le hacía ninguna gracia a Estados Unidos y favorecía a los Lógicamente. rusos. El hecho de no poseer misiles de largo alcance, pues es lo que hacía esa ventaja con los rusos porque los tenían al lado. va, como tú decías, sí, o sea, Rusia siempre tuvo agentes encubiertos en Cuba, siempre fue así, o sea, aunque no tuvieran ya los dichosos misiles por el maltrato, ya sabes, siempre tuvo agentes encubiertos en Cuba, que en cualquier momento se formaba la guasanga y en todo momento todo lo que pasaba, cualquier movimiento, esos agentes encubiertos en Cuba avisaban a la URSS, bueno, a Rusia, y eso se separó. Y bueno, siempre fue así, o sea, ellos estaban aquí, nadie sabía quién era, o sea, era una persona random que vivía por la calle, oh, hola amigo, ya. Eran esas personas, nadie sabía, nadie sabía quiénes eran, ¿ves? O sea, podía haber sido un vecino Sí, y no lo sabía. era un vecino y Estaban eras, encubiertos. hostia, un vecino Claro, encubierto. tenían que hablar el qué lo que perfectamente, si no, no cuadraba. Claro. Si no, ¿Cómo que? claramente no puede. Bueno, con esto vamos a la mañana del 16 de octubre. Después de que Bundy le diera la noticia de la presencia de la URSS en la isla, Kennedy recabó la opinión de lo más selecto del Consejo de Seguridad Nacional. Una docena, entre civiles y militares, estuvieron reunidos en ese consejo. Los uniformados del consejo optaron por el empleo de la fuerza. A los que se opusieron pues fueron los jóvenes caballeros, a los que se le llamaron los jóvenes de Camelot. Este fue uno de los varios encuentros que tuvieron durante la crisis de los misiles o la crisis del Caribe. El fiscal general del Estado, Bobby Kennedy, yo creo que familiar suyo, su hermano, primo, tío, su padre, Y proponía aparte era una, Bobby. proponía una solución del tipo diplomático, acompañada de los debidos instrumentos de presión. Había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran la isla para instalar nuevas bases. Claro, a ver, Estados Unidos
tú lo ves todo de que soy el Maduro, pero tenían miedo de que agentes rusos estuvieran aquí en su patio trasero, o sea, Cuba. Y claro, quisieron controlar completamente toda la situación, ellos, aunque se le fuera un poco de las manos, pero quisieron controlarla. ¿Y qué pasa? La verdad, aunque ellos no, ¿cómo te lo digo, mano? Como, a ver, que no quisieran que llegaran más agentes, siempre llegó uno que otro por diferentes vías. Y siempre estuvieron aquí, aunque ellos intentaron sacar de la isla y intentaron prácticamente desaparecerlos, no pudieron. No pudieron. Vale, pues voy a seguir. Antes de que se enteraran de los misiles, Kennedy tenía una reunión en la Casa Blanca para recibir al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, para hablar de Berlín. Kennedy estaba atento a ver si delataba algo al diplomático, ya que ya sabían lo de los misiles de Cuba, pero el ruso se mantuvo firme, o sea, tuvo ahí la firmeza y los nervios de acero, el cabrón. A la tarde del lunes de octubre de 1962, Kennedy se dirigió por radio y televisión a la nación y el mundo para contar la noticia. Kennedy optó por el bloqueo naval de cualquier buque con destino a Cuba, sospechoso de portar técnicos o material con lo que ensamblar misiles o construir rampas, y sería obligado a darse la vuelta y regresar a su punto de origen. Kennedy no presentó la noticia como una lucha entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, sino como una lucha entre el mundo libre y contra las fuerzas del mal. Una Las agresión fuerzas de del la mal. URSS claro, o sea, contra las fuerzas del mal. Luego Todo tenemos Star que una Wars. agresión... A ver. Ese dichoso lo que al principio no fue algo por tal de situación económica, ya sea comida, jama, ropita, etcétera, sino por tal de los misiles, o sea, que no tiene más equipo militar a Cuba. Fue por eso. Claro, Y al final lleva más de 60 años lo mismo. O sea, es algo loco. sí, sí, es que todavía sigue y es, joder, Estados Unidos, ya, por favor, para la crisis de los Sí, sí, misiles, sí. vale, pero Ya nega por misiles ya, que se raje. claro, ya misiles no va a poner. Va. A no ser. Ah, sí, no. No sé. Vale. En el radio de los misiles cubanos entra Washington, Cabo Cañaveral y el Canal de Panamá, incluso hasta Ciudad de México, Sí. Centroamérica y el Caribe. Eso en todo el radio de los misiles, o sea, no solo se centraron en Estados Unidos. Y va a coger todo el mundo, ya, para que haga la bobería. Claro, y cualquier agresión de la URSS a cualquier país occidental sería declaración de guerra, o sea, estaba en un momento muy jodido. Y esto, pues bueno, todos los países entran en conflicto, ya que la guerra nuclear no entiende ni de fronteras ni de tratados. Se lanzan las Claro, bombas y vamos a claro. un invierno nuclear y acabamos como Fallout. Eso es así. Claro. Pues con esto, Bobby se reunió con Anatoly Drobiñin, pues embajador de la Unión Soviética, y le preguntó al ruso si le podía confirmarle que el Kremlin había dado órdenes de detener o variar la rumba de los capitales y de sus buques con destino a Cuba. El ruso respondió que no, que Estados Unidos no tiene el derecho de controlar los mares. Bobby miró al cielo y soltó una plegaria. Claro, a ver, ¿qué pasa? Se trata de hablar porque cuando él dijo eso, sabe que podía pasar cualquier cosa. O sea, no le dio la gana, por así decirlo, Claro. de que Estados Unidos controlara su buque, su demanda, sus tapas aquí para allá. No le dio la gana a los rusos, porque así lo hacen en la madre de Rusia. No le dio la gana. Entonces, ¿qué pasó? Tiene que pegar al cielo porque, imagínese, puede pasar cualquier cosa. Ahí él puso Sí, sí. la guerra de frente. O sea, si se Sí, iba, sí. ya mierda. Está aquí, Si se se iba a la palpa guerra, en el pues que se ambiente. diera ya. A mí nadie me controla y para el huevo el perro, así, ya. Claro, sí, los putos rusos, que ahí tenían cojones. Sí. Y los rusos, los voy a arriesgar. Rusia. Bueno, Nikita Khrushchev lo dejó claro en la noche del miércoles del 21, rechazando todas las exigencias de los norteamericanos. Y la eminencia del conflicto, pues la supieron los soldados en los cuarteles. ¿Por qué? Por el ofrecimiento de los sacerdotes a confesar a quien quisiera. Y luego lo hicieron en el resto del país. Porque por primera vez el Pentágono activaba el DEFCON 2, que es el nivel previo al máximo nivel de alerta, el DEFCON 1. La guerra nuclear se vio inminente cuando se constató que no había punto de acuerdo posible. De hecho, es que estuvieron un encontronazo dialéctico el jueves de 25 en la sede de las Naciones Unidas, entre Estados Unidos y la URSS. En plan, que sí, que yo las lanzo, que no, que sí, que no. Prácticamente parecido a lo que está pasando ahora. Sí, a ver. Ese se fue el que yo soy más. A ver, te ladro, Estados Unidos le da a la Rusia, Rusia le
ladra a Estados Unidos, ninguno se muerde. ¿Qué pasa? Dios, ahí la iglesia, como siempre se ha dicho, la iglesia es un negocio. Por ejemplo, tú, que ahorita que fueron a tu casa, esa gente te está robando sin duda, no importa. ¿Qué pasa? La iglesia siempre ha sido un negocio. Y un negocio millonario, se entran millones de dólares en la iglesia. Claro, se fueron yendo a los soldados porque, claro, todo el mundo tiene miedo a la guerra. O sea, la guerra, nadie quiere guerra. Y para que se fueran al cielo los soldados que van a caer en combate, que su alma no se pierda, bla, 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 bla. Historias que Claro, todas absurdas. Eso lo lavan ¿Qué es mente. lo que pasó? sí. La iglesia tomó, dijo, bueno, este es mi momento, voy para adelante, voy a decirle a la gente que se confiesen, vengan uno por aquí y dinerito para la iglesia. Eso fue lo que pasó. Sí, sí, la iglesia siempre, ahí está. Un negocio, pero vamos, de los mayores que hay. Sí. Cualquiera de ellos. Y un gran lavadero de De cerebro, mentalidades sí, Y de dinero. sí. y Pues de dinero. con esto llegamos a que estamos a punto de lanzar el botón a acabar con la guerra nuclear Sí, y surge un milagro. En fin, sí. surge un milagro, menos mal que surgió, porque si no ni siquiera estaríamos hablando, a saber dónde estaríamos. Y el viernes 26, Nikita Khrushchev hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta que no puede rechazar: la retirada de los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba, y la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía en Turquía apuntando a la URSS. O sea, Estados Unidos también tenía misiles apuntando a la URSS. Sí, 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 ¡Qué también. cabrones! Ellos estaban echando culpas, pero ellos también tenían. Claro, claro. Y algo que está pasando, o sea, es muy similar ahorita a lo que está pasando, lo que pasó con Ucrania en realidad, porque Ucrania también tenía misiles apuntando Sí, directamente a Rusia Sí. por eso por si Y parte de Estados se Estados Unidos une a como Unidos, ratita, La OTAN mete ahí misiles y no quiere eso, Putin, claro que no quiere. y Estados Unidos claramente. tirándole leña al fuego. Ok, dale, fájense Sí, ustedes, sí. a mí me conviene. Yo no me meto a la Pero guerra, ¿por qué no se yo meten? nada más, Yo yo no vendo estoy en armas la solo. guerra, solamente, Yo miro. sí, sí, sí. Pero claro, donde gane Ucrania o algo por el estilo, ahí sí dice, no, pues dame lo que es mío. Pero si pierde, no, yo nunca Sí. estuve en la guerra. Yo no tengo nada que ver con eso, mi gente. Estados Claro, Unidos Correcto. siempre ahí. Bueno, después de esta bueno, oferta, tras la propuesta, llegó la noticia de que un avión U-2 estadounidense había sido derribado en Cuba. La tensión no podía ser mayor y la guerra nuclear era inminente. Pero gracias a la buena diplomacia entre Bobby Kennedy y Anatoly Drobinin, en una reunión de urgencia se consiguió llegar a una solución pacífica. Se termina el 28 de octubre de 1962. falso, lo del avión, falso. O sea, eso en mi historia, que yo recuerde de hace años que me contaron, no fue así. O sea, ese avión nunca se iba a derribar por el simple hecho de a la velocidad que iba. Sabes que Cuba es un país que está pegado a muchas Sí, costas de muchos países. Dada la velocidad que iba a caer cerca de una costa de un país, no recuerdo qué país, iba a destruir la costa de ese país. Y eso era algo que Cuba tenía que pagar y en ese momento no tenía la monetización, por así decirlo, para pagar sí. esa pérdida, ¿ves? Y por eso fue que nunca llegaron a derribar el avión. Eso fue lo que me Y, tam- contaron. y también pues tiene mucha razón esta teoría, ¿sabes por qué? Porque pues Estados Unidos siempre ha hecho esto de que, o bueno, generalmente se ha visto más en Estados Unidos, que siempre ha hecho esto de que, hostia, me han acabado de atacar, voy a atacarlos a ellos, pero luego en realidad Sí, todo como, a es ver, actuado. sí, como mismo pasó con este país árabe, que ellos supuestamente pusieron un video de árabes entrando a un hospital y tumbando las cunas de los niños recién nacidos, o sea, todo lo inventaron. Claro. Sí, o como por Correcto. ejemplo el 11S. Pues con esto, con la crisis de los misiles de Cuba, el momento en el que casi la humanidad se va a la mierda, vamos a ir terminando este maravilloso podcast, este podcast en el que hemos tenido a este invitado especial que nos ha hablado sobre Cuba, cómo es vivir en Cuba, y hemos aprendido un poco sobre Cuba y su cultura. Realmente sí he aprendido bastante, un poco de su cultura y pues aparte de esto, todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana y este tipo de pensamientos. Es bastante interesante y la verdad me divertí mucho haciéndolo. Y bueno, nada, compadre, es un placer haber hablado un poquito de mi país, de mi cultura y de mi guasanga, tú sabes. A usted aquí, nada, loco. De verdad, muchas gracias por haberme invitado a tu canal, pero, coño, que ya tú sabes, aquí estamos, ya tú sabes, para adelante, hermano. Ya sabes, el placer es nuestro.
Y con esto, colonizadores colonizados se despide. Bueno, gente bonita, espero que les hayan gustado este maravilloso podcast. Compártanlo con todos sus amigos, perras, compártanlo. Y aparte de eso, denle like. Ya saben que aquí tienen nuestra confianza. Y así nomás fuimos colonizadores colonizados. El tiempo y el mundo no se detienen. El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado o al presente, se perderán el futuro. He dicho que se perderán el futuro. ¡Me lo he perdido! Primer ministro Castro, la crisis de los misiles fue la gota que colmó el vaso. Casi nos volamos por los aires. Lo hemos invitado hoy, De buena fe. de buena fe, para solucionar esto. ¿Y qué hace él aquí? ¡Perdió! Como siempre digo, perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. Caballeros, me gusta pensar que en la larga historia del mundo, solo unas pocas generaciones han tenido... Parece que alguien está entrando. La tormenta, Dick. Siéntese. ¡Dios mío! Parece que han entrado en el Pentágono. Zombies. Caballeros, en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones. Caballeros, prepárense. ¡Viva la revolución! Señor presidente, ¿quiere decirnos algo? Sí, ya. ¿Quiere palabras inspiradoras y superlativas para sus humildes tropas? No recen para tener vidas sencillas, amigos. Recen para ser más fuertes.